Una sola palabra puede cambiar el destino de una nación. No una ley. No un ejército. No una revolución. Una palabra. Y lo más inquietante es que probablemente ya te ocurrió hoy. Sin darte cuenta. Sin resistencia. Sin siquiera sospecharlo. Porque existe una forma de influencia tan silenciosa que la mayoría nunca la percibe. No necesita obligarte. No necesita convencerte. No necesita discutir contigo. Solo necesita cambiar el marco desde el que observas la realidad. Y cuando eso ocurre, la misma información comienza a significar algo completamente diferente. Imagina una plaza llena de personas. Miles. Quizás decenas de miles. Algunos están preocupados. Otros están enfadados. Muchos están confundidos. Entonces una figura sube a un escenario. No presenta pruebas extraordinarias. No revela un secreto. No muestra evidencia revolucionaria. Y algo extraño ocurre. Solo habla. Poco a poco, la atmósfera cambia. Los rostros cambian. Las emociones cambian. La interpretación de la realidad cambia. La multitud sale creyendo que tomó una decisión propia. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurrió realmente entre la primera palabra y la última? La mayoría cree que el lenguaje sirve para describir la realidad. Pero eso es solo una parte de la historia. Porque las palabras no solo describen el mundo. También construyen versiones del mundo. Y aquí es donde comienza el mecanismo invisible. Cuando escuchas una palabra, tu cerebro no procesa únicamente sonido. Activa asociaciones. Recuerdos. Emociones. Experiencias. Identidades. Miedos. Esperanzas. Significados completos. Una sola palabra puede abrir una biblioteca entera dentro de tu mente. Y quien comprende eso posee una herramienta extraordinariamente poderosa. Imagina dos titulares. Primer titular, el gobierno implementó una medida de seguridad. Segundo titular, el gobierno aumentó el control sobre los ciudadanos, ahora detente. Los hechos podrían ser exactamente los mismos. Pero la sensación es completamente diferente. ¿Por qué? Porque las palabras funcionan como lentes. No cambian necesariamente el objeto observado. Cambian la forma en que lo interpretas. Y aquí aparece uno de los mecanismos más importantes de la comunicación humana, la guerra por el marco, no la guerra por los hechos. La guerra por la interpretación de los hechos. Una creencia rara vez entra en tu mente como una orden. Entra como una descripción aparentemente inocente. Ese es el detalle que cambia todo. Porque cuando alguien te dice qué pensar, aparece resistencia. Pero cuando alguien redefine cómo nombrar algo, muchas veces la resistencia desaparece. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa. Porque la mayoría observa las conclusiones. Muy pocos observan las etiquetas. Un hombre está sentado frente a su teléfono. Desliza la pantalla. Vídeo, vídeo, vídeo. Titular, titular, titular. Miles de palabras atraviesan su mente cada semana. No recuerda la mayoría. Pero algo permanece. La sensación. La impresión. La emoción asociada. Y ese es precisamente el punto. Porque las palabras no siempre buscan informar. Muchas veces buscan activar estados emocionales. Indignación. Esperanza. Miedo. Orgullo. Pertenencia. Urgencia. Y cuando una emoción se activa, el cerebro comienza a interpretar la información desde ese estado. Aquí es donde la mayoría no mira.
Los grandes líderes, comunicadores, estrategas y movimientos sociales de la historia entendieron algo fundamental. Las personas rara vez actúan por datos puros. Actúan por significado. Y el significado suele viajar dentro del lenguaje. Piensa en esto. No es lo mismo decir, un grupo, que decir, una comunidad. No es lo mismo decir, un error, que decir, una traición. No es lo mismo decir, un problema, que decir, una crisis. Las palabras parecen pequeñas, pero cambian el paisaje emocional completo. Y cuando cambia el paisaje emocional, cambian las decisiones. Ahora llega la pregunta que pocos quieren hacerse. ¿Cuántas de tus opiniones nacieron realmente de tus conclusiones? ¿Y cuántas nacieron del lenguaje con el que te presentaron una situación? Es una pregunta incómoda, porque amenaza una de las creencias favoritas del ser humano, la ilusión de independencia absoluta. Nos gusta imaginar que analizamos todo racionalmente, pero la realidad psicológica es más compleja. Los seres humanos interpretamos antes de analizar. Sentimos antes de concluir. Y muchas veces las palabras determinan qué sentimos. Imagina una habitación. En el centro hay un objeto. Ahora imagina que 5 personas entran una por una. A cada una se le entrega una descripción diferente antes de entrar. Cuando observan el objeto, ven cosas distintas. No porque el objeto haya cambiado, sino porque cambió el marco mental. Y aquí aparece una revelación que transforma toda la historia. La percepción humana no ocurre únicamente frente a la realidad. Ocurre entre la realidad y la narrativa que la rodea. Las formas más visibles de poder llaman la atención. Ejércitos, dinero, leyes, tecnología. Pero existe otra forma de poder mucho más silenciosa. La capacidad de definir las palabras. Porque quien controla las etiquetas, muchas veces influye en la conversación antes de que ésta comience. Y esto no ocurre únicamente en política. Ocurre en empresas, familias, medios, escuelas, redes sociales, relaciones personales. Todos participamos en esta dinámica. Todos, te guste o no. Imagina un pez que jamás ha salido del agua. Preguntarle qué es el agua sería casi imposible, porque vive dentro de ella. Algo parecido ocurre con el lenguaje. Vivimos dentro de palabras. Pensamos con palabras. Interpretamos con palabras. Recordamos con palabras. Discutimos con palabras. Defendemos identidades construidas con palabras. Y precisamente por eso el lenguaje puede volverse invisible. No lo observamos. Miramos a través de él. La mayoría cree que las palabras transmiten pensamientos. Pero podría ser que muchas veces las palabras fabriquen pensamientos. No completamente. No de forma mágica. No como control mental. Pero sí influyendo en qué aspectos de la realidad reciben atención y cuáles quedan ocultos. Y una vez que entiendes eso, comienzas a escuchar de otra manera. Ya no preguntas solamente, ¿qué están diciendo? Empiezas a preguntar, ¿por qué eligieron exactamente esas palabras? Y ahí es donde aparecen mecanismos que antes eran invisibles. Quizás el mayor error de nuestra época es creer que la influencia siempre parece influencia. Porque rara vez ocurre así. La influencia más efectiva no entra gritando. Entra susurrando. No cambia inmediatamente tus conclusiones. Cambia el marco desde el cual construyes esas conclusiones. Y cuando eso sucede, la realidad parece haber cambiado. Aunque lo único que cambió fue la forma de nombrarla. Por eso la verdadera libertad mental no consiste en desconfiar de todo.
consiste en observar las palabras antes de obedecer las emociones que despiertan. Porque las cadenas más fuertes rara vez están hechas de hierro. A veces están hechas de palabras que llevas escuchando tanto tiempo, que dejaste de notar que siguen moldeando la forma en cómo piensas. Si este tema despertó algo en tu mente, entonces aún no has visto lo más importante. Si quieres comprenderlo con claridad, he preparado un material muy especial para ti, La Guerra Invisible. Puedes encontrarlo en el enlace que está en la descripción.